Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas de nuevo para comenzar nuestra tertulia semanal. Hoy charlaremos acerca de un tema muy práctico en nuestra tertulia radiofónica: Internet. Hablaremos algo de Internet. Todo el mundo sabe un montón de cosas de Internet y casi todos ya navegan por Internet, pero vamos a considerar algunos detalles. Pero antes de seguir adelante, te presentamos a nuestros tertulianos. Nuestra mesa está rodeada por los siguientes tertulianos cómodamente sentados, eso sí. Camilo Esperón, quien siempre encuentra en la gran red, junto con su experiencia, otra faceta que enriquece el tema debatido. Bienvenido, Camilo. Buenas noches. Y si no me lo invento, no hay problema. Flor Sánchez, profesora de religión, además de bióloga, empresaria y psicóloga, que todos los días se pelea con la red de redes y creo que ahora más que nunca. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches. Pedro Crenes, escritor transoceánico, cuyo nombre va sonando más fuerte últimamente, panameño de origen y gallego de corazón y por corazón. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Daniel Ofcan, periodista, director del diario Protestante Digital y experto en nuevas tecnologías por afición y por profesión. Bienvenido, Dani. Muchas gracias, un placer estar con vosotros una vez más. Bien, pues cómodamente sentados y preparados para charlar como buenos amigos, porque ya sabes que el cuarto de atrás es un coloquio que no tiene más pretensiones que tratar de algo de forma coloquial, pero con seriedad. Comenzamos con el aperitivo, porque el cuarto de atrás siempre lo sazonamos con 3 pizcas escogidas de buena música, una al principio, otra a la mitad y otra al final, y las llamamos pizcas de adobo musical. Hoy tendremos con nosotros a un compositor del barroco italiano que vivió a caballo entre el siglo XVII y el XVIII. Se trata del conocidísimo Antonio Vivaldi, a quien la mayoría conoce por su obra Las 4 estaciones, aunque compuso muchas obras famosas, especialmente de música sacra. Pero hoy nuestras 3 pizcas serán partes de 3 de sus conciertos para violín, instrumento en el cual era un virtuoso de primer orden, aunque uno de los conciertos era para oboe. Y vamos ya con la primera pizca de adobo musical para no enredar más. Será el segundo movimiento largo, esto quiere decir lento y muy sentido, del concierto para oboe
RV 454 en re menor de Vivaldi, interpretado por la Orquesta de Cámara Inglesa, dirigida por el famoso violinista y director de orquesta israelí Pinchas Zuckerman, quien siempre ha promocionado el uso de las nuevas tecnologías en las artes. También interviene el oboísta Neil Black como solista en esta pieza. Escuchemos, pues, merece la pena y es una pieza, si alguno vino corriendo, está un poco así excitado, esta pieza ayuda a tranquilizarse, es breve, así que atender bien. Vamos a escuchar. Y vamos ya, después de escuchar a Vivaldi, bueno, al solista Neil Black y a la Orquesta de Cámara Inglesa dirigida por este violinista que fue famosísimo en el siglo pasado, en el siglo XX, natural, pero todavía es violinista y funciona, ¿eh? Y además tuvo unos padrinos fenomenales. Bueno, vamos ya con el tema de la tertulia, que dijimos antes que sería acerca de Internet. Yo le puse como título Engancha a Internet, pero trataremos algunas cosas más. Si acaso en un minuto, minuto y medio, algo de definición e historia. Internet en español sería algo así como red mundial, que es lo que es. Nació en los años 60 como un proyecto militar en Estados Unidos. Pronto se integraron universidades, ya en los años 70, y a partir de los 90, a mediados de los 90, se inició la participación masiva que ha ido creciendo progresivamente en el mundo y todavía no ha parado de crecer. El servicio más conocido es la web, que fue creada en 1990 desde Europa, por cierto, que permite la consulta remota, es decir, a distancia, de archivos, de páginas, dirían muchos. Bueno, hay muchos otros servicios, como el correo electrónico, los juegos en línea o acceder a otro ordenador desde la otra esquina del mundo. En 2015 el uso de Internet, según las estadísticas así aproximadas, alcanzó la tercera parte de la población mundial. La mayoría de las industrias de la comunicación están siendo transformadas por Internet. También se ha transformado la relación personal gracias a Internet. Y el comercio electrónico crece sin parar. Ahora todos podemos vender algo en Internet por todo el mundo. Dicen
y esto se lo voy a preguntar a Dani ahora porque es el más experto de los 5. Internet no tiene gobernanza centralizada única ni en la implantación tecnológica ni en las políticas de acceso y uso. Cada red que se constituye establece sus políticas. Bueno, Dani, tú que estás un poco más en el ajo, ¿quién manda en Internet? ¿O no manda nadie? Bueno, es una buena pregunta. La verdad que podríamos decir que está bastante democratizado en el sentido de que cualquier persona, conociendo el protocolo que se necesita técnico para poder utilizarlo, pues lo puede poner en marcha. Ahora, evidentemente, Internet a nivel mundial, la red en la que todos estamos interconectados, pues tiene unos protocolos de uso y hay, digamos que hay una parte técnica que sí que forma parte de ciertas corporaciones, de ciertos capitales que tienen invertido mucho dinero para tener, digamos, los servidores o lo que son también los canales de comunicación más importantes. De hecho, hemos sabido, por ejemplo, que en los últimos años los grandes gigantes de Internet, las grandes empresas como son Google, Alphabet, que es Google, ¿no? Amazon y también Facebook, ahora que se llama Meta, pues han invertido en esto, han invertido tanto en servidores como en las comunicaciones, es decir, los cables que llevan el Internet, por ejemplo, desde Estados Unidos a nuestro continente. Y esto, evidentemente, les pone en una cierta posición de ventaja, podríamos decir, con respecto a otros que no tengan eso. ¿Qué pasa? Que todavía sí que las legislaciones siguen protegiendo y aunque estas empresas pongan el cable, tienen que dar acceso a todos. Ellos no pueden decir, pues este cable es mío. Ellos sí que pueden tener, digamos, el acceso prioritario, pero no pueden ejercerlo como si fuera un monopolio. Es parecido a lo que pasa con la electricidad. Es decir, siempre hay una empresa que lo ha puesto, ¿no? Y la que ha invertido mayormente y que por lo tanto tiene, digamos, una prioridad de uso, pero no puede tener el uso exclusivo de la misma. Y es un poco, en ese sentido, podríamos decir que es parecido a eso. ¿Cualquier persona puede crear una red por sí misma y funcionar con toda libertad y decir lo que quiera? Sí, sí puede. Bueno, evidentemente, decir lo que quiera siempre que sea legal. Es decir, a partir de que sabemos que hay una serie de leyes que regulan, en cada país, pues regulan la libertad de expresión. Entonces, en ese sentido sí, pero tecnológicamente, o sea, técnicamente sí es posible. O sea, simplemente teniendo un ordenador en casa y que ese ordenador tenga conexión a Internet, uno ya puede montar, digamos, un servicio web. Un servicio web. No sería rentable, no sería ni práctico porque no tendría capacidad suficiente. Pues imagínate que de repente hay mucha gente que quiere visitar tu página web que tienes alojada en tu propio ordenador. Pues no es rentable porque te colapsaría tu propia red y luego ya no podrías seguir dando el servicio. Pero posible es. De hecho, todavía mucha gente sigue utilizando lo que se llaman los protocolos FTP, que son unos protocolos pues, para enviar archivos, por ejemplo, y que es lo mismo que la web, pero simplemente, digamos que desde tu propio ordenador, por así decirlo, de una manera un poco sencilla. Bueno, una última pregunta para ti, aunque después necesariamente te afectará de nuevo por tu trabajo, pero ¿qué podemos definir qué es una red social? Bueno, una red social es un sistema que también está montado en Internet y que sobre todo prioriza la interacción de perfiles personales. Es decir, la red social sobre todo se construye desde un perfil personal, es decir, inicialmente se pueden crear páginas luego de empresas y todo eso, pero la base y el sentido prioritario que tiene es que es personal. En ese sentido es como una especie de extensión de lo que sería el correo electrónico, pero con muchas más funcionalidades. Y bueno, pues creo que todo el mundo puede entender que una red social ya no solo nos permite enviar texto, sino que también permite pues poner imágenes, vídeo, texto, interactuar con personas, interactuar con gente de todo el mundo. Y dentro de esa red social, pues una vez te registras, pues entras en contacto con todas las personas que están registradas también en esa red social. Las redes sociales más grandes en el mundo ahora mismo pues son Facebook, Instagram,
WeChat, que es una red que está en China, y algunas otras más que también están por ahí, pero bueno, digamos que estas son las más importantes y realmente hay miles de millones de personas que ya tienen su perfil creado en una red social. Vamos a ver, una pregunta ahora para todos. Empiezo por Pedro. Nos está atrapando Internet, creándonos la necesidad de estar al día, Pedro. Pues sí, definitivamente sí. Y yo creo que ese es el gran propósito, vamos a decir así, detrás de la creación de este tipo de redes, ¿no? De una forma enredarnos, ¿no? Cuanto más tiempo pasemos en las redes, en un sentido, menos tiempo pasamos pensando en lo que debemos pensar, ¿no? De hecho, hay personas que están enganchadísimas a lo que está pasando en la red, por ejemplo, vamos a decir, en el caso de Twitter, ¿no? Y la gente abre allí, y yo una vez dije que me parecía que cuando abro mi Twitter o Facebook, hay como una especie de un rumor de patio de corrala, ¿no? Parece que hay un rumor allí y están pasando muchas cosas, pero en realidad no está pasando nada. Ahí alguien bromeaba en estos días también, dice, bueno, chicos, me voy de Facebook unas semanas, ¿no? Y cuando vuelve al rato pregunta, bueno, ¿y qué tal ha ido todo? Sobre todo sigue igual, ¿no? O sea, igual de enredado, ¿no? Pero es el tiempo que pasamos allí. O sea, yo creo que en un sentido, efectivamente, yo creo que hay alguien más allá, que ya podemos después seguir debatiendo sobre eso, le conviene que estemos más tiempo en la red, viviendo una vida ficticia o paralela sobre cosas que son importantes y no estando pendiente de las cosas que de verdad lo son. Flor, ¿nos está atrapando Internet? Bueno, yo teniendo en cuenta y pensando en el tema laboral, por ejemplo, sí que pienso que nos está atrapando, ¿no? Porque yo pienso en mi dinámica rutinaria en el trabajo, lo digo ya en el trabajo, y cómo nada más llegar, pues revisas tu correo institucional, revisas pues las actividades que están programadas en el concello en el que estoy trabajando para ver si hay que pedir alguna más actividad complementaria para el centro, y pienso que sí, es que por lo menos a mí a nivel laboral hay mucho tiempo dedicado al tema de Internet. Y ya hablo a nivel laboral. Luego otra cosa es el tema personal, que entres para otras cosas, pero a nivel laboral muchísimo. Camilo, ¿tú crees que la red de redes, así la llaman algunos, nos está enganchando a propósito o es que sucede porque sí? Hombre, yo lo de que sucede por sí, porque sí me parece un poquito, no sé, las cosas suceden siempre porque detrás hay un motivo o una necesidad o un propósito, etcétera. Yo creo que nos atrapa a todos, sobre todo a los adolescentes, a los jóvenes, y en ese sentido, en ese campo está haciendo muchísimo daño, ¿no? Si me dejas 2 minutos, por ejemplo, te comentaré que en Estados Unidos... Confórmate con uno porque si no se nos va el tiempo. Bueno, con un minutillo. Dale. 114 colegios en conjunto han pillado un bufete famoso de abogados en Estados Unidos y han demandado a las 5, digamos, grandes corporaciones porque, según ellos, el daño que están haciendo es muy grande, ¿no? Y ahora que ya han pasado unos años con que las redes sociales están ahí, los adolescentes sí se puede medir el daño que se ha producido en ellos porque han vivido ese mundo desde que han nacido prácticamente. No nosotros que comenzamos, yo que sé, sin Internet al comienzo de todo, ¿no? Ellos, los estudios médicos dicen que el córtex prefrontal de los chicos está inmaduro y por ello ha venido todo el daño que ha venido para ellos. Estamos hablando de suicidios, autolesiones, depresión, trastornos de la madurez, o sea, trastornos diferentes, y por tanto el daño es terrible. Entonces están ahí. Creen que los algoritmos localizan a los chicos en aquel campo que a ellos les gusta y eso favorece en su mente, digamos, esas hormonas que te dan satisfacción,
Te engancha de tal manera que acaban un poquito con tu personalidad, ¿no? Dani, tú que dependes necesariamente por tu profesión, dependes de Internet necesariamente, el hecho de que cada 2 por 3 alguien va a ver si hay alguna novedad, ¿cómo enfrentáis eso desde un medio que funciona en Internet? Bueno, nosotros entendemos que al final mucho tiene que ver con que es una herramienta y se puede utilizar para bien o para mal. Evidentemente, no, como cualquier otra herramienta, necesitamos una buena formación para poder usarla. Es verdad que sí que hay una tendencia a engancharte o a usar quizá incluso más tiempo del que quisieras, porque es que en Internet está todo. O sea, realmente es por la misma capacidad que tiene el sistema, ¿no? Para engancharnos, porque encontramos ahí casi todo lo que buscamos, ¿no? Y eso es un poco lo que a mucha gente le parece que le asusta, ¿no? De esta red, y lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo, bueno, uno tiene que intentar trabajar lo mejor posible sin dejarse llevar por los tiempos que se marcan a veces otros, ¿no? Y nosotros más o menos intentamos trabajar pegados a la actualidad, pero sin dejarnos avasallar por ella. Y bueno, es un poco lo que intentamos hacer desde nuestra perspectiva y desde nuestra posición, que es de un medio pues bastante limitado en recursos también. Entonces no tenemos el agobio tampoco de estar encima de todo lo que está pasando al momento. Pedro, en tu caso, profesionalmente, ¿Internet te ha favorecido? Sí, pues sí, a mí sí. Precisamente el hecho de tener los perfiles y en una forma, bueno, más o menos activos por la actividad de escribir los artículos semanales, de las reseñas quincenales, pues sí que activa tu presencia. Y también, por ejemplo, en mi caso, por ser un escritor panameño, que es una nacionalidad muy concreta, de una literatura bastante concreta, pues claro, cuando echan a buscar personas de Panamá en Europa, pues dan contigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí. Pero por otro lado, te das cuenta también de que hay un buen amigo de escritor decía que no se puede estar en todas partes ni de cualquier manera, ¿no? Y muchas veces ocurre eso, que uno se multiplica o pretende multiplicarse y al final la calidad va fallando porque uno quiere estar en todas, pero eso es imposible. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con el asunto de la presencia, aunque sea virtual en redes, ¿no? Porque te puedes enredar también en eso. Uh-huh. Flor, fuera del tiempo de trabajo, porque tú comentaste antes la dependencia de Internet que tienes y que se tiene en tu trabajo, en este caso el trabajo de enseñar, el trabajo en un colegio, pero fuera del tiempo de trabajo, ¿dependes mucho de Internet? Bueno, si consideramos que normalmente estamos con los móviles inteligentes que están conectados a Internet y que estás con el WhatsApp y con tal, yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, si quitas ese tema de en medio, no. Porque una vez que yo llego a casa y ya he estado un montón de tiempo ya usando para muchas cosas dentro del trabajo, Internet no lo uso tanto, pero en el móvil sí. Entonces también estás enganchado, quieras que no. ¿Por qué? Porque estás recibiendo mensajes, porque estás recibiendo en el móvil, utilizas Internet constantemente. Bueno, vamos a ver, profundizando un poquito en eso, porque antes Dani dijo que Internet a última hora, y yo estoy de acuerdo con eso, que es una herramienta que se puede utilizar bien o utilizarla mal. Pedro utiliza su herramienta porque los trabajos que tiene que hacer, que son para fuera de aquí, vamos, para fuera de Vigo, que es donde estamos, pues Pedro los envía sin problema gracias a Internet. Las noticias que quiere recibir gracias a Internet. En el caso de Dani, pues exactamente igual, gracias a Internet. ¿Es posible, y esto para Dani ahora, es posible circunscribir la relación con Internet a lo necesario y nada más? Claro, yo creo que habría que ver qué es lo necesario, qué es lo que ponemos como necesario.
El problema que le veo al tema es que a veces intentamos pensar ya en Internet como algo aparte, ¿no? Puedo dejar Internet y hacerlo todo sin Internet, pero hoy en día ya es que casi es imposible. Es decir, prácticamente cualquier actividad que pensemos implica en algún punto el estar conectándose a Internet. Ya puede ser las entradas para un cine, buscar un taxi o buscar un billete de avión o de tren. Es decir, todo eso pasa por Internet. Entonces es un poco complicado que pensemos que podamos desconectarnos y vivir sin acudir. Y una vez uno está acudiendo para eso, es difícil que no pueda acudir también para otras cosas. Pero como todo, tenemos que aprender a lo que es el autocontrol un poco y yo creo que para eso siempre pues tenemos que pensar un poco en cómo estamos distribuyendo nuestro tiempo y todo eso. Creo que es un reto más educativo que de práctica, ¿no? O de qué hacer o no hacer, sino de aprender a ser conscientes de lo que estamos haciendo en cada momento. Camilo, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Podemos limitar nuestra dependencia de Internet o ya no se puede? Limitar sí, ahora prescindir no, porque yo no estoy en las redes sociales, estoy actuando WhatsApp, que más que nada es un instrumento de trabajo para mí. Lo necesito porque el empresario X que se comunica conmigo para decirme, oye, vente por allí, pues prescinde incluso de llamarme por teléfono, que a lo mejor cuando estuve con él ya le dejé mi tarjeta. O sea, es así de necesario. Y después para mis cosas, hombre, aunque solo tengo WhatsApp, pues yo sé, en la pandemia yo me habré hecho con unos 50 libros para mi biblioteca digital, que los tengo todos por leer. O sea que hay cosas que me han interesado, por poner un ejemplo, ¿no? Pero reconozco que en el fondo está haciendo daño y sobre todo, como decía antes, sobre todo a los jóvenes les está haciendo muchísimo daño, ¿no? Yo hace tiempo comenté aquí, creo que Dani también estaba presente aquella noche, que por qué en Silicon Valley todos los ingenieros y todos los psicólogos, psiquiatras y todos los científicos que ahí trabajan, que no son pocos y son muy inteligentes, porque ninguno de ellos manda a un colegio donde esté Internet. Todos van a colegios donde los chicos tienen que utilizar el encerado, el lápiz y el papel, ni el móvil ni el ordenador. Me preguntaba por qué será y ahora me estoy dando cuenta por qué es. Creo que paso a paso me doy cuenta de que los daños son más grandes que los beneficios, sobre todo en los jovencitos, ¿no? En mi caso, hombre, pero yo lo uso muy poco, la verdad. Y los mayores, pues estamos más... Ya. Bueno, hacemos un alto en el cuarto de atrás para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Se trata del tercer movimiento allegro del concierto para violín RV 362 en si bemol mayor de Vivaldi, interpretado por la Orquesta de Cámara Inglesa, dirigida por el famoso violinista y director de orquesta israelí Pinchas Zuckerman, con el mismo Zuckerman como solista de la orquesta. Por cierto, a mí me gusta mucho poner los movimientos movidos, los alegro, presto, prestísimo, me encanta. Este es alegro y como Vivaldi ya de por sí era alegre, pues es más atractivo, nos lleva con más facilidad. Escuchemos.
Bueno, después de escuchar al señor Vivaldi, volvemos a introducirnos en Internet. Y tengo una pregunta que seguramente para unos será más fácil de contestar que para otros, pero es muy sencilla y ya lo sabéis. La pregunta voy a empezar a hacer una rueda con ella porque creo que es una pregunta interesante por las consecuencias, entre otras cosas. Y empiezo por Dani, que es en principio y en segundo es el más introducido en el tema de Internet por razones profesionales. Dani, ¿Internet ha suprimido o ha reducido el uso y la práctica de juegos creativos en pequeños, medianos y mayores? No, no creo, ¿eh? Bueno, no sé ¿No? si hay algún estudio hecho al respecto. Uh-huh. Es verdad que hay una parte de Internet que es más, que se podría decir, de consumo, pero lo cierto es que también hay otra que tiene que ver con la creatividad y con el desarrollo de todavía más cosas, porque cuanto más conoces, más también estás abierto a explorar. Entonces, yo creo que las dos tendencias están ahí. Puede haber gente que sí que pueda reducir un poco lo que es su tiempo de juego, pero también quizá que el tiempo que antes jugaba a solo una cosa ahora sea más ampliado a otro tipo de actividades, otro tipo de iniciativas de ocio. Uh-huh. Lo que sí que tiene Internet es que ha abierto el campo al tema de que no haya muchas posibilidades de aburrirse. Eso sí que ha sido un cambio bastante grande. Y sobre ello están hablando también algunos ahora, sobre el tema de aburrirse, si realmente sería mejor aburrirse un poco de vez en cuando o no. Pedro, ¿tú cómo lo ves esto? Pues yo creo que hay una industria que creo que se ha escapado un poco a la tiranía de Internet, y es la industria de los juegos de mesa. Los juegos de mesa siguen vendiéndose y siguen vendiéndose carísimo. Cada Navidad la gente se compra juegos de mesa, y me parece que es uno de los inventos de la humanidad que a los que Internet posiblemente le va a costar desterrar, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, en nuestra iglesia, a veces los adolescentes van a la iglesia allí y se llevan sus juegos de mesa. Y la verdad que a veces hay que echarles, ¿no? Porque se dejan los móviles a un lado y se ponen a jugar entre ellos cualquier juego de mesa que lleven, y da gusto verles, ¿no? O sea, a mí me parece que los juegos de mesa sí que le pueden plantar cara a Internet. Yo creo que como decía Dani, creo que la gente se aburre mucho sola, pero si tienes a 2 o 3 personas y te pones a jugar un juego de mesa, posiblemente los teléfonos terminarían, en su mayoría, a un lado, ¿no? Yo creo que ahí los juegos de mesa, me parece, no sé qué piensan los demás, me parece que están dando la batalla a Internet. Flor, ¿tú qué opinas? Bueno, la pregunta tiene que ver con la creatividad, ¿verdad? Es lo que preguntaba. Sí, bueno, no, más que nada, la idea de la pregunta es si Internet ha suprimido a los juegos que hacen pensar, como es el caso que Pedro menciona y es el caso. Bueno, yo creo que realmente no sabría contestarte si ha suprimido el tema de pensar, porque realmente es verdad que en Internet el acceso a juegos es muy fácil, pero también a veces los juegos tienen pues temas, pues, claro, depende de qué tipo de juegos. Si hablamos de juegos de tirar tiros, pues obviamente eso no es que tenga mucho que pensar, pero hay juegos de estrategia que sí que ayudan a pensar. El problema que yo veo con el tema de los juegos y con el tema de tal es el tiempo que se dedica. A mí me encantan los juegos de mesa, me encantan, pero creo que, aunque sí es verdad que pues en nuestra iglesia puede ser que esté fomentado y que a ellos les guste estar todos juntos y dejen el móvil aparte, lo habitual es que los jóvenes y una gran parte de la población estén enganchados con los juegos en Internet, que muchos promueven, sí son de estrategia, el poder sí pensar,
pero otros muchos, pues no. Ujú. Bueno, Camilo, ¿tú cómo ves eso desde observador externo? Hombre, yo pienso que si los chicos estuvieran menos jugando en el ordenador y más jugando al ajedrez, por ejemplo, pues su desarrollo mental sería mucho más completo, pero muchísimo más. Hay estudios que lo demuestran, y no solo el ajedrez, otros más, ¿no? Pero bueno, por poner para mí el que es más completo en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, remitiéndome al estudio de lo que hablaba antes, que para mí ha sido el más serio que se ha hecho hasta ahora a nivel mundial, pues lo que está diciendo es que los chicos son más agresivos, aparte de ser más inmaduros, y las chicas más tendientes a la depresión, ¿no? Por tanto, estamos hablando de que eso es daño, ¿no? Daño en la mente. Estoy hablando siempre del adolescente y del jovencito, que es donde, digamos, es la generación, digamos, que se ha criado con Internet desde que han nacido prácticamente, ¿no? Nosotros, pues, ya hemos alcanzado Internet de una forma tardía y el daño, evidentemente, es mucho menor, ¿no? Y después, a nivel general, pues yo qué sé, con la inteligencia artificial, que es lo que viene ahora, hasta los muchachos ya los trabajos para la universidad se los hace la inteligencia artificial, que ya tienen un problema los catedráticos, hay tremendo con eso. Pues el peligro va creciendo, por decirlo de alguna manera. Me gustaría ser optimista, pero no puedo. Bueno, pues te aguantas y te quedas como estás. Me aguantaré de puro macho, como dirían allá al otro lado. Bueno, hay una pregunta que vaya más cercana a todos, por cuanto esta es una emisora cristiana, y entonces esta pregunta a lo mejor no tiene pega, pero a lo mejor lo parece. Yo voy a preguntar ahora, ¿altera o ha alterado o está alterando, afectando en positivo, en negativo, Internet, nuestra vida espiritual, Dani? Bueno, creo que sí, como cualquier otro aspecto, es decir, y en muchos sentidos. En un sentido, yo creo que algo muy positivo, por ejemplo, para la Iglesia es ser mucho más consciente de que la Iglesia es un movimiento global. Es decir, cualquier cosa que ocurre a nivel de iglesias, pues uno lo puede encontrar luego en Internet, si se publica, ¿no? Y eso da una conciencia, creo yo, mucho más fuerte de que somos un cuerpo y de que la Iglesia es un movimiento global. Otro punto que también me gustaría destacar es el poder atender también a las necesidades que se producen de un sitio o en otro, gracias a la velocidad con la que podemos comunicarnos en Internet. Otro punto interesante también tiene que ver con la enseñanza, y esto, bueno, pues puede ser más positivo o menos, eso ya habrá valoraciones, ¿no? Pero sin duda tenemos acceso a muchísima cantidad de predicaciones, de enseñanzas, de que a lo mejor antes pues no estaban tan accesibles a nosotros, ¿no? Entonces todo eso evidentemente sí que está cambiando la manera en la que también pues nos relacionamos con esa parte tan importante en nuestra vida, que tiene que ver con la espiritualidad, que tiene que ver con la religión y la manera en la que vivimos nuestra fe. Pedro, ¿tú cómo lo ves? ¿Está influyendo, alterando, modificando nuestra vida espiritual Internet? Pues yo creo que sí, y un poco lo que comentaba un poco Dani, ¿no? La introducción o la irrupción, por decirlo así, de Internet en la vida espiritual, sobre todo pensando en predicaciones y demás, ¿no? Creo que algún día lo comentamos, no sé si aquí o en otro momento, que hay veces que, utilizando la metáfora de los toros, los hermanos van el domingo a la iglesia como cuando tú toreas los toros a la luz de la luna, ¿no? Que los mozos se metían con los toros y los toreaban por la noche, y al día siguiente en la plaza ya los toros sabían por dónde ir, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces cuando se anuncia, por ejemplo, un tema que se va a tocar el domingo o en alguna reunión, ya tú puedes ir a Internet y poner una lista en YouTube o donde sea, predicaciones que hablen sobre tal tema, ¿no? Entonces tú ya vas predispuesto con tu propia idea. Y muchas veces la gente ya ha desconectado, ¿no? Porque me gusta más me gusta más el otro,
Entonces, en ese sentido podía ser negativo, ¿no? Pero por un lado positivo, por ejemplo, es que tú te puedes poner, te puedes suscribir a una lectura ordenada de la Biblia, e incluso te mandan un correo ¿no? a tu correo, ¿no? O te mandan una alarma y tú puedes abrir y puedes leer los capítulos que quieras leer, y creo que eso es muy positivo, ¿no? Entonces, en ese sentido también ha cambiado para bien la vida espiritual, ¿no? Yo creo que esos dos sentidos serían mi equilibrio. Bueno, a última hora lo que tú vienes a decir es el hecho de que, como ya antes se apuntó, Internet a última hora es una herramienta, no es una fuerza, es una herramienta. Y las herramientas se pueden utilizar para bien y para mal, porque, como todas las herramientas, con un martillo te puedes aplastar un dedo y puedes clavar un clavo, por poner un ejemplo así a lo bruto, ¿no? Flor, ¿tú cómo ves esto? ¿Afecta Internet a nuestra vida espiritual, el uso de Internet? Hombre, pues yo creo que sí. Y estabais hablando casi todo de los temas positivos, pero como tú bien estás diciendo ahora, también puede ser algo negativo, porque también las ideas que muchas ideas que no son bíblicas y pueden ser cogidas en Internet. Puede haber, vamos a llamarlo, muchos oradores, ¿vale? Que expresen pues sus teologías a través de Internet y muchas cosas que están equivocadas. Entonces, como bien has dicho, el tema puede ser positivo y tiene muchos aspectos positivos, pero también puede ser negativo. Entonces, al final, aparte de que estamos hablando un poco a nivel pues, de estudios y tal, pero ahí nos dejaríamos de lado un poco el tema personal, de estudio personal de la Biblia, de estar meditando en la Biblia, que digamos que no tendría que ver con estar conectados en Internet. Uh-huh. Camilo, ¿tú cómo ves ese tema? ¿Nos afecta Internet a nuestra vida espiritual? Bueno, depende. Si se utiliza bien puede ser positivo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la semana pasada estaba conectado al Museo del Libro de Jerusalén y estaba dándole un repasito al libro de Isaías de Qumran, de la Cueva 1, ¿no? Y quería comparar, digamos, algunos textos de Isaías con el texto masorético que tenemos en nuestras Biblias y, por tanto, fue un trabajo que me ayudó positivamente en algunos temas, ¿no? Sobre todo en temas mesiánicos que quería ver, digamos, las posibles diferencias que pudiera haber. Ahora, a nivel general, a otros también les ayuda mucho en muchos aspectos y otros, tristemente, pues yo creo que les está haciendo mucho daño, ¿no? Yo conozco a cristianos, buenos cristianos, digamos, que por su vida, por su forma de ser, eran un poquito inmaduros y hoy les ves colgados de iglesias que están en Internet de judaizantes o de la prosperidad o de cosas peores o de iglesias que no creen en la deidad de Cristo, en la Trinidad y prácticamente les pastorea más aquel líder X que está en cualquier lugar del mundo que su pastor, digamos, de su iglesia local, ¿no? Que es a quien debería hacerle caso y quien debería ser su guía y su... Por lo tanto, hay las dos vertientes, ¿no? Y me duele cuando está haciendo daño a hermanos que yo aprecio y me gozo con aquellos que saben usarlo bien. Y después cuando discuten conmigo, pues me plantean preguntas o discutimos temas positivo, que también lo hay, ¿no? Hay universidades, por ejemplo, a través del mundo que tienen publicaciones sus teólogos o sus maestros, etcétera, que saben publicar sus cosas y si uno la atiende a ellas, pues evidentemente va creciendo, ¿no? También en esos conocimientos, ¿no? ¿Os parece, y volvemos a lo general, ¿os parece que es muy vulnerable Internet, vulnerable a ataques, vulnerable a intromisiones, pues, indebidas y hasta ofensivas y hasta violentas, o muy vulnerable en cuanto al funcionamiento? Dani, tú eres el experto hoy aquí, así que tienes que pronunciarte el primero. Bueno, la verdad es que sí, o sea, hay protocolos de seguridad, hay antivirus, hay sistemas,
Pero lo que no hay, por ejemplo, es una protección efectiva contra alguien que te engañe. Si te engañan, te engañaron. Y por Internet, lamentablemente, hay cantidad increíble de personas, de entidades, de organizaciones criminales que consiguen dinero pues por el método de la estafa. Es verdad que al ser un mundo tan abierto, pues evidentemente el riesgo que tiene es el que siempre hemos comentado, ¿no? En muchas tertulias. Si hay un ámbito, si hay una apertura a la libertad, pues la libertad mal utilizada pues nos lleva a que haya peligros. Y el control sobre esos peligros pues tiene que ser adecuado para que no sea asfixiante. Y siempre estamos en esas dos balanzas, ¿no? Que esas dos cosas que hay que balancear y que es difícil hacerlo. Yo creo que estamos en un momento en el que no es súper inseguro, es decir, uno puede estar en Internet más o menos tranquilo, pero tiene que tener cuidado cuando, por ejemplo, va a hacer operaciones bancarias o va a hacer compras o va a dejar sus datos, los datos importantes, ¿no? Que lamentablemente luego muchas veces son hackeados o pueden acabar en cualquier base de datos de quién sabe quién. Es algo con lo que lamentablemente tenemos que contar. Cuando uno usa Internet tiene que ser un poco consciente de ello y eso le va, ya siendo conscientes, pues por lo menos tenemos el cuidado y hay cosas que ya nos prevenimos de hacer y de no hacer. Uh-huh. Pedro, ¿tú cómo ves ese tema? ¿Lo ves como peligro que se vulnere, que se ataque, que lo deformen? Pues sí, yo creo que sí. Es muy vulnerable y creo que también es muy manipulable, ¿no? Posiblemente no tanto en términos muy evidentes, pero sí que con esta idea que tienen de reproducir si tú sigues ciertos temas y a ciertas personas, pues siempre está como redundando, ¿no? Es como si estuviese rumiando, ¿no? Estuve en un taller que dio Dani estos días y que hablaba precisamente de eso, ¿no? Y nos hablaba de esta idea de que te conviertes en una burbuja, ¿no? Y parece ser que todo es importante y todo es fascinante, pero estás en una burbuja tú solo. Entonces, en realidad, si sales un poco, te das cuenta de que de verdad a los demás de la otra burbuja le importa la suya, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí que es vulnerable, ¿no? Que se pueden echar algoritmos o lo que sea que se haga y convertir todo eso en una gran farsa, ¿no? Entonces, yo creo que también, aparte de que la propia herramienta, como hemos dicho, es así, también nosotros tenemos que aplicar criterios, ¿no? Y tenemos que ser prudentes. Flor. Bueno, yo ya creo que ellos han expresado perfectamente los peligros que puede tener Internet, pero también pienso que, bueno, que nosotros también tenemos una responsabilidad en la hora de usarlo, porque realmente será más peligroso o menos peligroso dependiendo de si nosotros también somos conscientes de que la red es algo abierto, donde muchas personas pueden intervenir y entonces pues tener nuestros protocolos, que es igual que también nos pueden engañar. Está clarísimo que siempre puede haber alguien que es más estricto que tú y que utiliza la red pues precisamente para igual hacer negocios de todo tipo, además muchos fraudulentos y otros que pueden ser, bueno, que pueden ser incluso legales, pero que te pueden engañar a la hora de comprar o a la hora de otras cosas. A ver, lo de siempre, Internet puede ser muy beneficioso, pero también puede ser muy perjudicial. Y a la hora de mantener pues, nuestra actividad en Internet, pues también debemos ser cautos. Camilo, una pregunta de ciencia ficción. ¿Qué pasaría si durante una semana estuviésemos sin Internet? Perdona que estoy estornudando y no me acabo de situar. ¿Qué pasaría si durante una semana dejase de funcionar? Bueno, pues entraríamos en el consabido síndrome de abstinencia y sería tan terrible como el que está sujeto a una drogadura, exactamente igual, ¿no?
Más cuando los algoritmos en Internet lo que están es tratando de que el que está allí tenga siempre un grado de satisfacción. No está demostrado que la dopamina y la oxitocina son dos cosas que se segregan más a aquellos que están enganchados a Internet. O sea, por algo se controlan en Silicon Valley, se contratan a buenos neurólogos, ¿no? Porque saben hacer las cosas para que uno esté enganchado, ¿no? Pero lo gran terrible de todo, y esto no es ciencia ficción, esto es una realidad cruda y durísima, es que la gran cantidad de los jóvenes hoy en día están todos enganchados, por ejemplo, a la pornografía, porque es algo muy fácil, está a golpe de un clic, ¿no? Y es el daño que se está realizando a través de Internet con eso. Por poner un ejemplo, para mí el más duro de todos, ¿no? Bueno, el daño que está haciendo la pornografía. Perdona, Camilo, pero yo creo que ni tú me has entendido ni yo me he explicado, o sea que es culpa mía. Yo tenía que haber preguntado si Internet deja de funcionar, pero en realidad la idea era otra. ¿Dejaría de funcionar el mundo si hay un corte de luz en una semana? Como solo queda minuto y medio, pues me lo voy a... Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ponte que haya, digamos, una explosión solar que venga toda su descarga y se cargue los satélites y las comunicaciones. Se pararía el mundo. Sería un desastre. Para decírtelo en 4 palabras. Entonces, eso quiere decir que Internet es mucho más vulnerable de lo que parece. Aparte de las agresiones posibles de la inteligencia artificial y todo eso. Bueno, el hecho es que pues hemos llegado al final porque el tiempo no da para más. Pero antes, perdonadme que me dio una serie de estornudos y lo he pasado fatal, ¿eh? Antes de cerrar la puerta del cuarto de atrás, quedan 2 ceremonias muy importantes. En primer lugar, agradeceros vuestras aportaciones. Gracias a Camilo por sus aportaciones, que siempre son singulares, y eso favorece el tiempo de la tertulia. Gracias a Flor desde su profesionalidad. Gracias a Pedro Internacional, que puede ver las cosas desde las 2 orillas, eso también es bueno. Gracias a Dani, que por su propio trabajo, pues digamos que tiene una posición privilegiada en cualquier tertulia que tenga que ver algo con su profesión. Así que gracias a los 4, que Dios os bendiga. Y también nos queda una segunda cuestión, una segunda ceremonia. Antes de cerrar el cuarto de atrás, se trata de ofrecer la tercera pizca de adobo musical. Se trata del tercer movimiento allegro del concierto para violín RV 178 en do mayor de Vivaldi, interpretado, como los temas anteriores de nuestras pizcas de adobo musical, por la Orquesta de Cámara Inglesa, dirigida por el famoso violinista y director de orquesta israelí, Pinchas Zuckerman, que yo la verdad no sabía el volumen de la importancia como violinista de este hombre. Realmente extraordinario. No tenéis más que poner su nombre en eso en Internet, faltaría más. Bueno, pues en esta pieza, además de dirigir a la Orquesta de Cámara Inglesa, Zuckerman también es el violinista solista. Así que vamos a escucharle.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El Cuarto de Atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.